que después no me vuelven a invitar. Entonces, tengo esa característica, ¿no? de ser honesto, de ser sincero, y eso me ha hecho ganarme el respeto de mis... El profeta Gabriel no lo puedo presentar porque acá todo el mundo lo conoce. Voy a darle gracias al Señor, es fundador del Ministerio de Fuego, nació en la Iglesia de Dios, bajo la cobertura del apóstol Galán, un apóstol de esta ciudad. Nos comentaba el apóstol Carlos que fue uno de los primeros que subieron al cerro a convocar la unción, una palabra apostólica profética. Se subió al cerro. Yo creo que no andaban multitudes ahí, ¿verdad? Pero él se llamó a llamar la unción. Así que esta unción que se está moviendo aquí, hubo un apóstol que subió al cerro, sí, y que tuvo un hijo, que aquí está, y que es testimonio de lo que la convocatoria de la unción puede ser. Amén. Lo presento en el nombre de Jesús y no crean que fue buena cosa. Pero ahora sí es buena cosa, ya ahora sí es bueno. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cómo la han pasado? Chévere. ¿Han disfrutado del tiempo? ¿Me los han atendido bien? Cualquier queja me la hacen saber. Gloria al Señor. Qué bueno. Para mí es un gusto, un privilegio, ¿verdad? Que a mí me gusta más escuchar que hablar. Y me enseñaron a desarrollar el oído. Pero el profeta Jaime sale con sus cosas, ¿verdad? Entonces... sí, porque he inspirado. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que decía el apóstol Pedro, aunque ustedes sepan estas cosas, yo no dejaré de recordárselas. Yo creo que aquí hay gente, y principalmente los que están aquí, es gente que ya conoce sobre lo profético, ya conoce sobre lo apostólico, ya conoce sobre lo evangelístico, sobre lo pastoral, sobre lo magisterial, sobre actos proféticos, sobre chofares, sobre danza, pandero, espíritus territoriales, principados, potestades, suegredades, todos esos asuntos ya los manejan. Pero como dijo Pedro, aunque ustedes sepan estas cosas, yo no dejaré de recordárselas. Y siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo que refrescar y que aprender. El apóstol Carlos aquí ha enseñado muchas veces en la compañía de profetas, ha estado aquí en casa, ha estado en Condega, hemos ido a pescar, pero hoy dijo cosas que nunca las había, al menos yo nunca las había oído y me impactaron, me bendijeron en gran manera. Y ahí las tengo reseccionadas. Fueron cosas poderosas. Y qué lástima. Y hay algo que me decía el profeta Martín. Dicen que pasó toda la madrugada afilando. Sí, le digo, y en piedra de afilar de las rojas. Le digo, nada de la... Y hay algo que yo tengo. Tengo un pensamiento propio. Y es profeta Quintero. Siempre sincero, nunca grosero. Siempre sincero, nunca grosero. Y el asunto es que me gusta ser sincero. Y hay gente que conmigo vive ciertas etapas. Primero me odia, después me aborrece, después me ama, después me extraña. Y después me invitan. Una vez, porque después no me vuelven a invitar. Entonces... tengo esa característica, ¿no? de ser honesto, de ser sincero, y eso me ha hecho ganarme el respeto de mis amigos,
de mis compañeros, el ser honesto y ser sincero. Y yo no me la he tomado tan en serio lo del apóstol Pablo, que Pablo dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, Pablo, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Y yo quiero ser un siervo de Cristo. Algunos me dicen apóstol, algunos me dicen profeta, otros me dicen arcángel, serafín. Con tal no sea querubín protector, porque ese... Pero me gusta ser amigo de Dios y me gusta ser hijo. Me gusta ese título de hijo, porque dice la Biblia, las profecías se acabarán. Allá no vamos a llegar como apóstoles, profetas, sino que vamos a llegar como hijos. Entonces, quiero ser sincero. Quiero hacer honra a ese profeta Quintero, siempre sincero, nunca grosero. O sea que yo sí hablo verdad y me gusta ser directo. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos quieren aprender más de lo que ya hemos aprendido? Hay unos 4. Con esos 4 nos vamos. Es importante aprender. Pero yo quiero decirles algo de parte del Señor. Un consejo. No le voy a decir que es revelación, sino que es experiencia. Y cada vez que usted se dé cuenta que hay una agenda, que hay una convocatoria de parte de Dios, usted no comprometa el tiempo de aprendizaje. Viera qué pesar me da que cuando inició el profeta Jaime, cuando inició el apóstol Carlos, cuando inició el apóstol Ebenor, qué palabra, qué instrucción, qué comida, qué colegio, qué aceitunas las que compartieron. Y yo le aseguro que aunque nosotros se las compartamos a ustedes, se las transmitamos a ustedes, no va a ser igual. Porque tiempo y ocasiones acontecen a todos. La impartición que Jesús le dio a los apóstoles cuando Él entró donde ellos estaban reunidos, no fue la misma de Pentecostés. Fue superior la que ellos recibieron cuando Tomás no estaba. En Pentecostés recibieron parejo los 120 que se quedaron. Pero ninguno de esos 120 recibió la impartición que recibieron los íntimos de Jesús que estaban allí presentes. Y no escuchamos en Pentecostés que Jesús le haya dicho, a quienes le remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se los retengan los pecados. Ninguno de los 120 recibió esa potestad que recibieron los íntimos que estaban allí cuando Jesús llegó. Y generalmente dentro de estas convocatorias de parte de Dios, algún congreso, algún seminario, alguna capacitación, pero yo le digo, lo de compañías de profetas no es una prédica. Compañía de profetas no es una reunión más. Compañía de profeta es estar a los pies del Espíritu Santo a través de cada hombre y mujer que Dios pone en este lugar o en el lugar donde nos reunamos. Entonces yo le voy a dar un consejo, que la próxima vez, al estilo Chompira, creo que sí, a la próxima vez. Entonces, que la próxima vez usted haga a un lado toda agenda y esté presente, porque esto no es Pentecostés, esto es cuando Jesús llegó a hacer la impartición. Y usted hoy tiene que proponerse no salir igual. Qué bonito lo que dijo el apóstol Carlos, qué bonito lo que dijo el profeta Jaime, qué bonito lo que dijo el apóstol Ebenor, qué bonito lo que dijo el arcángel Quintero. No, yo le digo a la iglesia, apóstol Carlos, cuando alguien me dice a mí, qué tremenda palabra, qué bonito, qué linda que estuvo la enseñanza, yo le digo, a mí no me gusta ese comentario, a mí me gusta la enseñanza que a usted lo incomoda, que a usted lo enoja, que a usted lo molesta, porque esa es la buena. ¿Entiende eso? Esa es la buena, la que lo incomoda, porque significa que hay algo que usted tiene que reparar, hay algo que usted tiene que corregir. Porque si la palabra me emocionó y qué bonito, qué lindo, eso no es bueno. Pero aquello que me confrontó, aquello que me desnuda, aquello que me hace sentir que yo tengo que corregir algo, esa es la buena. Y de eso se trata, compañía de profetas. Desnudarte, quitarte las mañas, quitarte las prácticas, quitarte las costumbres, quitarte la cultura. Poderoso lo que hablaba el apóstol, ¿no? Te quita la cultura que te enseñaron tus antepasados, la que aprendiste
A ver, ¿de dónde era Abraham? Se me fue. De los caldeos, de Ur. Te quita lo de Ur y te establece. Te quita lo de Ur. Y todos nosotros como iglesia necesitamos perder eso. Quitarnos lo de Ur y empezar a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Porque el vino nuevo está siendo derramado. Y si nosotros seguimos con el odre viejo, con el paradigma viejo, no se trata de edad, se trata de madurez. Si nosotros no entendemos lo que el Espíritu Santo está haciendo, no vamos a poder ver lo que Dios está impartiendo. Necesitamos, decía alguien por ahí, desaprender para aprender. Entonces, todo lo que se ha hablado hoy ha sido muy excelente, muy bueno. Hemos aprendido mucho. Pero ¿qué va a pasar después que salgamos de ahí? ¿Qué va a pasar después que regresemos a nuestras congregaciones? ¿Va a haber un ambiente diferente en la congregación? ¿Va a haber un ambiente diferente en nuestra asamblea? ¿Va a haber una adoración diferente? ¿Va a haber una convocatoria diferente? ¿O vamos a seguir con lo mismo de los domingos, con lo mismo del miércoles, de martes, jueves? ¿O va a haber algo diferente? Porque esa es la intención de cada uno de los hombres. Mire, el apóstol Carlos viene desde Matagalpa, manejando. ¿Cuántos kilómetros hay desde allá hasta acá? ¿Cuánto? 72 kilómetros, manejando desde allá porque quiere instruirle a usted. El profeta Campbell viene desde Panamá. Imagínese, eso es fe, subirse a un avión. El apóstol Carlos está, vamos a España. Y él no sabe que es que le tengo miedo a los aviones. Yo quiero transportarme. Pero vamos a ir, apóstol. Ya me decidí. Ya me aprendí, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Imagínese, el profeta viene desde Panamá. Y él no viene de turista. Él viene a dar una semilla, una impartición, a dar algo de parte de Dios. Y sería una lástima que semejante viaje que esté echando el profeta, semejante viaje que esté echando el apóstol Carlos, él podría haberse quedado con su esposa viendo por mis pistolas en su casa, sentado en su trono. Pero él decidió venir a darnos algo. Eso es inversión. Eso es inversión. El profeta Jaime, yo no sé si es por no estar solo en la casa, porque ahorita la esposa. Pero el profeta Jaime tiene cosas que hacer. Y él aquí ha estado, ¿no? Incluso vino primero que nosotros. Dicen que casi nos quebró la puerta porque no la podía abrir. El profeta, el apóstol Ebenor, sin duda tiene cosas que hacer. Y cada uno, ¿no?, de los que están acá. Bueno, la pastora Laura, una de mis discípulas, viene desde Condega con otra gente de allá. Pero hay algunos aquí de ustedes también que apartaron el tiempo. Pero aquí hay gente que tendría que estar aquí, que no está. ¿Escuchó eso? Aquí hay gente que tendría que estar aquí y no está. Yo voy a repetir eso. Aquí hay gente que tendría que estar aquí y no está. Aquí hay gente que tenía que escuchar lo que dijo el apóstol Carlos y no lo escucharon. Y 8 días después van a venir diciendo, si yo no meto mi dedo, si yo no miro. Entonces, yo le voy a dar el consejo que la próxima vez que nos convoquen, usted haga a un lado todo, porque esto no es un culto, esto no es una campaña. Esto es un entrenamiento para la conquista de la ciudad, de la nación, porque esta nación necesita gente entendida. Entonces, de nada sirve que nosotros recibiéramos todo si no estamos listos para eso, no para ir a poner en práctica lo que Dios nos ha dado. Todo eso se lo digo para perder el nervio y a ver de qué hablo. Pero vamos a... Sí, para que no me dé pena. Pero Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar una vez más. Hay una de las cosas que yo igual se lo he quitado a los salmistas, se lo he quitado a la iglesia, le he dicho a la gente que ya no lo usan. Pero qué terrible es, apóstol Carlos, cuando viene y dicen, sin más pérdida de tiempo, dice.
O sea, ya pasaron gente y dicen, bueno, sin más pérdida de tiempo, o sea, como quien dice, estábamos perdiendo el tiempo anteriormente. Imagínese usted. Y honestamente aquí no hemos perdido el tiempo. Entonces vamos a empezar con este asunto. A mí me delegaron que hable acerca de lo que es la autoridad delegada. Me dejaron algo difícil. Autoridad delegada. El apóstol Carlos se sacó fácil el clavo de imposición de manos y le dejó la pelota en su cancha. Allá usted se impone manos. O si anda de ofrecido, decía él, queriendo que todo el mundo le imponga manos. El apóstol Ebenor habló de un tema también poderoso, pero usted sabe lo que significa ese asunto de autoridad delegada. Y el punto es que ellos prepararon el escenario, lo que habló el apóstol Carlos, lo que habló el apóstol Ebenor. Imponer manos es algo poderosísimo, extraordinario, y hay que hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Adorar con el entendimiento, profetizar con los instrumentos, profetizar con la alabanza, poderosísimo también. Pero esas dos cosas no funcionan sin antes entender qué cosa es autoridad. ¿Qué cosa es autoridad? Y yo quiero así agarrarlo a quemarropa a algunos de ustedes. Y a ver, amado, usted que está aquí como bien atento. Su vocabulario, su lenguaje, lo que usted entiende, dígame en pocos segundos, para usted qué es autoridad. Y después hablamos de lo delegada. Pero primero entendamos qué es autoridad para usted. Un poder autorizado. Bien. A ver, amado. Sergio, ¿cómo? Sergio, hermano Sergio, para usted, ¿qué es autoridad? Ok, muy bien, excelente. A ver, amada, ¿usted qué está pensando? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo si me pregunta a mí? ¿Para usted qué es autoridad? Sí, para usted. Ajá. Bien. Está bien. Pastora Laura. Un derecho legítimo. Bien, excelente. ¿Voluntariamente alguien más? Pastora Mirta y el profeta Franklin. A ver. Funciones encomendadas para establecerse. Bien. Profeta Franklin. Muy bien. Excelente. Buenos aportes. Amada. Qué rico eso. Muy bien. Excelente. ¿Escucharon todos a la amada? Muy buen aporte. Todos dijeron algo excelente. Pero ella en esencia o en resumen, ella dijo, autoridad es haber conocido algo y tener la moral para enseñarlo. Tener la moral para enseñarlo. Entonces, autoridad tiene que ver con una llave que te va a abrir puertas, pero que esa llave, para que pueda abrir puertas, tú tienes que tener el entendimiento claro y definido el por qué se te ha entregado esa llave. Por ahí nos enseñaron, ¿no?, que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pedro las llaves y que nadie entra ahí al cielo si no reza el credo y si no comulga primero y todo el asunto. Que el Señor Jesucristo le dio una llave. ¿Se imaginan al apóstol Pedro, que es de
que está ya esperando, está de portero el hombre. Pero autoridad tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con una vivencia, tiene que ver con una relación para poderla ejecutar, para poderla llevar. Si yo no entiendo qué es autoridad, si yo mismo no lo entiendo, entonces yo no puedo enseñar de autoridad si yo mismo no lo he aprendido. Muchos cristianos, nadie los está viendo, está la luz en rojo. Y como no hay nadie, no viene ningún vehículo, me fui en rojo. Porque no me está viendo el policía, no me está viendo nadie. Entonces, me fui en rojo. Y un día de esto yo mencionaba algo, que nosotros tenemos algún problema con la autoridad, pero es porque todavía no se nos ha revelado. Y autoridad tiene que ver con revelación. El apóstol Pablo era un hombre sujeto a autoridad. No se movía sin autoridad, pero no tenía claro qué cosa era autoridad, porque la estaba ejecutando de una manera equivocada. Ese hombre no se movía si no le firmaban una carta, si no le firmaban una autorización. Pero cuando él tiene un encuentro con autoridad, el apóstol Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes él pedía cartas para hacer algo que era un beneficio para él, y la autoridad no es un beneficio para ti, la autoridad es un beneficio para el reino, y por eso tú la vas a cuidar sagradamente y la vas a ver como algo sagrado. La autoridad es sagrada, la autoridad es pura, la autoridad es santa. Yo no sé si me estoy explicando, pero muchos de nosotros hablamos de autoridad, conocemos de autoridad, leemos de autoridad, predicamos de autoridad, pero somos buenos a quebrantarla, porque no se nos ha revelado. ¿Alguien me está entendiendo? La autoridad se te tiene que ser revelada para que tú puedas ejecutarla una vez que se te ha revelado. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de autoridad. Y yo soy un hombre que tengo un manto gris, redención y multiplicación financiera. Por eso usted mire esos colores. Aquí mira una bandera, allá creo que la tienen, ¿no? Que tiene un color gris, redención y multiplicación financiera. Otro día yo le explico el por qué. Pero le pregunto algo: ¿cuántos de los que están acá, principalmente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, cuántos de ustedes que están acá conocen la autoridad? ¿Cuántos conocen la autoridad? Bien, conocemos la autoridad. Se nos ha revelado la autoridad. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿El diezmar tendrá que ver con autoridad? ¿Qué dice usted? ¿Tendrá que ver con autoridad? ¿Diezmar tendrá que ver con autoridad? Por supuesto que sí. Y del 100% de los que estamos acá, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Cuando la enseñanza no es ofensiva, cuando la prédica no está muy dura, cuando no me han llamado la atención, pero cuando me ponen el dedo en la llaga, pongo en disciplina los diezmos. Y le voy a pedir revelación al Señor a dónde los voy a dar. O a ver si se lo doy a alguien que se lo merezca. O a alguien que los necesite. Tenemos gente así dentro de la iglesia que no ha entendido ese principio de verdad. Tiene que ver con autoridad. Y todos queremos ser prósperos financieramente, todos queremos ser prósperos económicamente, pero la autoridad nació en el Edén de parte de Dios, y Él les dijo: les doy autoridad. Van a señorear sobre los animales del campo, van a señorear sobre los peces del mar, van a señorear sobre los monstruos, van a señorear. Pero hay un árbol que ustedes no pueden comer, porque el día que coman de ese árbol,
era un principio de autoridad. Y cuando ellos comieron del árbol, perdieron el reino, perdieron la bendición. ¿Qué fue lo que ellos perdieron? Perdieron la autoridad. Le entregaron su autoridad al enemigo porque desobedecieron un principio. Quiero como bajarle el gas a este asunto porque estoy hablando como el apóstol Carlos y no, yo quiero hablar sencillo. Porque los estoy viendo como asustados. ¿Está entendiendo? Allá perdieron ellos, no el reino, porque al final el Padre ya tenía preparado un plan para que el reino fuera recuperado. Él ya tenía preparado un plan para que el reino, entonces ellos no perdieron el reino, ellos no perdieron la bendición, ellos perdieron la autoridad. Y cuando se pierde la autoridad, viene la escasez, la enfermedad, la miseria, la pobreza, viene el por qué, Señor, ¿por qué, mi Dios? ¿Por qué? ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, mis amados, ellos perdieron autoridad. Adán y Eva perdieron autoridad. No perdieron el reino. Al final Adán y Eva ya lo vamos a encontrar. Allá lo vamos a encontrar y que se prepare Adán. Allá lo vamos a encontrar. Sansón que no se prepare porque ya le creció el pelo. Pero Adán que se prepare. Pero ellos perdieron la autoridad. ¿Y sabe por qué es que hay irrespeto a la autoridad? Y para poder tener autoridad tengo que entender que la autoridad es una revelación. La autoridad es una revelación. Cuando tú te encuentras con autoridad, tú no tienes problema con que te digan hacete adelante, hacete atrás. Te toca, hoy por ejemplo, no, a usted le toca enseñar el domingo. No, pastor, me agarró a quemar ropa. Avíseme un mes antes para prepararme. Cuando entiendes autoridad, tú no te importa si vas a hacer el ridículo, pero autoridad dijo, brinque cuán alto, Señor. Y tenemos ese problema en la iglesia y el apóstol Ebenor lo mencionaba, que muchas veces los pastores están adorando a los salmistas y los pastores no hemos llegado o no nos interesa la adoración o nos salimos porque la adoración no es importante para los pastores y queremos que la gente adore. ¿Aló? Yo quiero buscar cómo salirme de este asunto, me metí a problemas. Entonces, si la autoridad no te es revelada, tú vas a cuestionar todo. Tú vas a razonar todo. ¿Por qué y para qué? Te tienen que pedir, por favor, ¿puede levantar las manos? Por favor, ¿puede arrodillarse a orar? Pero cuando tú entiendes autoridad y la autoridad se te es revelada, tú no necesitas cámaras que te vigilen, tú no necesitas escoltas que te caminen cuidando. Cuando entiendes autoridad, tú tienes cuidado de ti mismo. Mencionaba el apóstol Ebenor, si es que yo me voy a agarrar de lo de ellos. Mencionaba el apóstol Ebenor que cuando nosotros de verdad entendemos, no va a haber necesidad de consigna. Y todos nosotros estamos acostumbrados a consigna para poder adorar a la autoridad suprema. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ya le metí a problemas. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? Y a su pueblo. Y si no, no abren la boca. Pero cuando tú entiendes autoridad, ¿y quién va a cantar hoy? ¿Y quién va a tocar el piano hoy? Ah, y hoy es. ¿Y quién va a predicar hoy? Pero cuando tú entiendes autoridad, te das cuenta que hasta una mula es capaz de profetizar. Te das cuenta que un gusano es capaz de comerse tu cosecha. Si no entiendes autoridad, a ti no te importa el por qué o el para qué. Cuando entiendes autoridad, aunque te digan desnudate las nalgas y anda a profetizar, tú vas a ir. Espíritu Santo, bájale el gallo, yo no sé qué estoy hablando. Pero no entendemos y por eso es que no estamos viendo las cosas que hizo Jesús y las mayores. ¿Dónde está esa iglesia que va a hacer lo que hizo Jesús? ¿Y dónde está
la que va a ser mayores que las que hizo Jesús. Han pasado más de 2000 años. ¿Y a dónde se perdió eso? ¿Sabe por qué era importante? Y mire, van a volver esos tiempos donde la gente, si no entiende la revelación de la autoridad, Dios va a tener que tratar con su pueblo, porque el que ofende la autoridad está ofendiendo a Dios mismo. Y nos estamos viendo en un asunto, ¿no?, donde hoy la gente anda buscando la iglesia donde sentirse bien, o donde le entiendan sus razones o sus situaciones o sus emociones para poder hacer lo que Dios dice que hagan. Pero cuando se nos revele la autoridad, entonces yo quiero que le quede claro, la autoridad es revelación. Y necesitamos, vamos, diga, Dios, revélame tu autoridad. Dios, revélame tu autoridad. Pero ¿estamos dispuestos a que nos revele la autoridad? ¿Sabes qué es lo que le estás pidiendo al Señor cuando le dices que te revele su autoridad? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Revélame tu autoridad. Pablo tuvo oportunidad, había un destino, un propósito para Pablo, y Dios se le reveló. La autoridad se le reveló a Pablo, y Pablo pudo decir claramente: estoy seguro, porque se le había revelado la autoridad. Pablo dijo: estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero hoy nosotros creemos en autoridad, pero me hizo mala cara el de la puerta, y mejor me iré, ya nadie le diré. Me sale. Mire, qué bonito es la autoridad. El profeta Jaime hablaba del que era mi pastor, el apóstol Ervin Galán. Y yo voy a sacar esta raíz de amargura porque ya no la aguanto más. Me acuerdo que una vez estaba el apóstol ministrando y estaba en un celo de Dios, y yo estaba siendo procesado en autoridad, apóstol Carlos, y de repente viene el apóstol Galán y no sé qué era lo que él dijo, y a mí como que me quiso, como que no lo entendí, como que yo lo quise cuestionar, y me acuerdo que, hasta me voy a alejar el micrófono, me acuerdo que me dice: cállese la boca. Pero apóstol, cállese la boca. Y delante de toda la iglesia. Y a mí el que me gritaba en el mundo, mire, por mis pistolas. Usted sabe lo que sí, eso es ofensivo. Cállese la boca. Pero y mire, se me vinieron legiones, y no de ángeles. Me voy a ir, le voy a decir sus 4 verdades, no voy a volver a diezmar, ya no voy a dar primicias, ya no voy a... Y que no sé, se me vinieron tantas cosas que quería hacer con él. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe qué hice? De todas las ideas que se me vinieron, ¿sabe qué hice yo? Me callé la boca. Me callé la boca, lo que no se me vino. Vaya, dígale a alguien hoy en día que no le ha sido revelada la autoridad: apártate de mí, Satanás, me eres motivo de tropiezo. Vaya, dale un abrazo a él. No lo quiero ver ni en pintura. Y si usted me obliga, ¿cuál es la receta que le ofrecen? Me voy. Y yo le voy a decir una cosa: si la autoridad es revelada, tú no te sientes humillado, tú no te sientes ofendido, tú no te sientes
que te hirieron. Porque yo le voy a decir algo, había veces que me decían, y hacía quemarropa, apóstol Carlos, prepárese el domingo. Y me decía el sábado, prepárese el domingo porque voy con mi familia para Montelimar, prepárese usted el domingo y predique. ¿Ves qué lindo? Él se iba para Montelimar y iba a predicar. Y no me llevaba. Él de vacaciones y yo trabajando. El asunto es que el domingo, pero venía Dios y me usaba, Saramanda aquí, Saramanda allá, Rambo, Saba, Calabazuca y que no sé qué, y la gente. Y después que terminaba, venía y me sentaba. Y no para decirme, hijo, lo felicito por el trabajo que es. Cuidado llamando a la esposa, oye, que la esposa que, por si alguien tiene el número. Ella ya sabe, ya se lo he dicho. Ya me confesé. Pero me ponía a ministrar, Dios me usaba, Dios me respaldaba y después me sentaba. Porque miraba que Dios me usaba y me sigue usando por su misericordia. Y me sentaba y me decía, cuidadito papá, pero con ese dedo, viera a mí cómo me molesta. Yo sé que usted cuidaba apuntándome, yo sí puedo, usted no. Con ese dedo, decía el apóstol Ronnie, al que no le gusta el caldo, 2 tazas. Y lo que no me gustaba era lo que él hacía. Autoridad. Para entender autoridad. Lo que no te gusta es lo que el Padre te va a mandar que te hagan. Lo que no te gusta es lo que el Padre va a mandar que te hagan. A mí no me gusta que me apunten con el dedo. Y me apuntaba y me decía, cuidadito papá, subiéndoselo los humos. Aquí yo soy la autoridad. Y hasta aquí llega la autoridad. Así que cuidadito subiéndoselo los humos. Cuando tú tienes un encuentro con la autoridad, Dios puede usar a un discípulo más que tú. Y tú le vas a financiar y le vas a promocionar para que Dios lo use porque estás claro de lo que es la autoridad. Pero cuando no entiendes qué cosa es la autoridad, te da miedo que te superen. Te da miedo que lo usen más que a ti. Te da miedo. Pero cuando tú tienes identidad, voy a ir donde el profeta Jaime que dice que hay tal cosa y va bajo mi autoridad. Váyase y dígale que me mande una siembra. Pero cuando no hay autoridad, cuando no hay revelación de la autoridad, tú tienes que saber que cuando te encuentras con la autoridad y alguien incluso te dice, me voy a ir, tú tienes que saber que si la autoridad se te ha sido revelada, es como un boomerang, vaya, pero después vuelve a tus manos. Porque si se te reveló la autoridad, tú vas a tener identidad, tú vas a tener la capacidad de poder decir lo que salga y lo que venga. Entiendes que si te dicen siéntate, te sientas, si te dicen levántate, te levantas, pero tenemos problemas. Nosotros conocemos de autoridad, pero a muchos no se nos ha revelado qué cosa es autoridad y por eso tenemos problemas serios. Hay muchos hermanos que yo los he visto, los para la policía y le dice, bájese del carro, por favor, señor. No, aquí están los documentos. Le dije que se baje del carro, yo no le estoy pidiendo los documentos, bájese del carro. Y para intimidar a la autoridad, ¿cuál es su número de? ¿O usted sabe con quién está hablando? Yo soy amigo del comisionado. Yo soy amigo de él. Cuando entiendes autoridad. Buenos días, oficial. Bájese del carro, claro que sí. Deme sus documentos, claro que sí. Sin ponerle el billete. Sí, porque el que no entiende autoridad paga por debajera. El que entiende autoridad. Mire, una de ellas, a mí me pasó, me quebranté la autoridad y me merecí el castigo. Porque es que somos bien fuertes nosotros, ¿no? Quebrantamos la autoridad y no queremos castigo. No queremos castigo. Adelanté 2 rastras, adelanté un camión, adelanté una camioneta en doble línea continua porque iba con sueño. Y adelante están. Y yo ato al hombre fuerte y a su subordinado.
Mire, hecho fuera, decía yo. Y todo espíritu de venganza que se quiera levantar en contra mí. Señor, te ruego, oh Jehová, ciégalos, que no me miren. Y no masito. Buenas noches, Señor. Buenas noches, oficial. ¿Cuál es la pregunta que te hacen? ¿Sabe? ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo, verdad? Y mire qué pecado el que andaba. Porque a veces creemos que el pecado es adulterio, fornicación, robo, mentir y todo. No, mire el pecado que andaba. No me llevé la licencia, solo andaba la circulación. O sea que ustedes tenían que interceder para sacarme del sistema penitenciario. Solo andaba. O sea, tenía todos los derechos, pero yo le digo algo. Mire qué importante es la legalidad y la revelación de la autoridad. Cuando voy a echar fuera un demonio, cuando voy a liberar un endemoniado, menos de 5 minutos, en el nombre de Jesús, te ordeno que salga ahora y te prohíbo que hagas cochinadas. Porque hay gente que le dice, vomite ahora. A mí no me gustan esas cochinadas. Yo les prohíbo que vomiten, que salgan sin hacerme cochinadas, porque estarlan paseando después. Pero yo le digo, en el nombre de Jesús, sal ahora sin hacerle daño y te vas. Ahí nomás la persona. ¿Dónde estoy? Ya está libre. Son 500. Entonces, ahí nomasito. Ahí nomasito. Pero mire, rapidito, ¿no? Se va el espíritu. Pero en ese caso no valió atar al hombre fuerte, no valió reprender a los demonios, no valió, como dice el profeta Campbell, decirle ciega a los padres. No valió nada. Y me dice, ¿sabe lo que hizo? Sí, oficial, yo sé. Ok, me dice. Se lo recuerdo. Adelantó 2 rastras, adelantó un camión, doble raya continua. Y viene él y le digo, sí, oficial, lo que usted diga. ¿Por qué iba tan rápido, mes? Porque tengo a mi niño, le digo, en la casa, solo. Mi niño de 24 años estaba en la casa. Mi niño de 24 años, imagínese usted. Mi niño, le digo, está solo en la casa. Y viene y me dice él, venía rápido, llevaba prisa. Sí, oficial. ¿Y sabe qué? En ese momento yo dije, la multa que me ponga, si me quita el vehículo, lo que él haga, de corazón yo dije, que lo haga, me lo merezco. Ni siquiera me molesté, y desgraciados que me salieron en el camino, y cómo se les ocurrió, y que a los que andamos trabajando es que nos hacen daño. Esa es una de las cosas, ¿no?, que se dice. Que a los que andan vagando. Y el asunto es que yo dije, me puse manos arriba. Lo que él diga. Si dice la multa es de 5,000, la multa es de 20, la multa es de tanto. Nunca, gracias a Dios, ofrezco yo algo. No, yo respeto las autoridades. Sea un capitán, sea un coronel, sea un teniente, sea un comisionado, sea un recién ingresado, ese uniforme yo lo respeto. Y a veces me detengo y los bendigo y les doy algo y sin necesidad, o sea, camino legal, pero ese día yo andaba ilegal y me merecía todo. Pero sabe, cuando yo reconozco que yo soy el del problema, él estaba haciendo su trabajo. Yo era el del problema, yo violenté la ley, yo violenté la autoridad y reconocí y me puse en las manos de él, si es posible que me pusiera las heladas. Y viene él y me mira, pero antes de que me viera el oficial, el cielo y el infierno vieron de que yo acepté
aguanté y no me enojé ni me molesté en lo absoluto, me sometí a todo. Y me dice el oficial sus documentos. Y cuando le doy solo la circulación, que era lo único que andaba, pequé. Estoy haciendo confesión por si tenía alguna licencia ahí. Comienzo a revisar la guantera. Mentira, yo no andaba la licencia. Yo dándole tiempo que pasara algo. Y comienzo a revisar la guantera buscando la licencia que no andaba, pensando que se iba a teletransportar. Un milagro. Desato un milagro creativo. Que aparezca la licencia. Allí el infierno me tenía en sus manos. El diablo me tenía en sus manos. Yo estaba expuesto, yo podía atar. Yo soy un hombre de autoridad, respeto la autoridad. Pregúntele a los de portería, aquí los ministros de portería. A veces hay unos charcales y me dicen: pastor, vaya, parquee la camioneta allá. Y vengo yo con mis botas lodosas. Pero yo los puse bajo autoridad. Entonces, una vez que yo cometí el error de ponerlos bajo autoridad, ahí estoy manos arriba. Lo que ellos digan, eso se hará. Porque le di un voto, le di un manto de autoridad. Entonces, cuando el oficial mira y me pide y le doy la circulación, yo hice algo y reconocí, me lo merezco. Lo que él diga, me lo merezco y todo. Pero como el cielo y el infierno vieron lo que yo hice, viene el oficial y me regresa la circulación y él me dice: don Ángel, váyase tranquilo, pero mire, me dice, baje la velocidad. Venía como a 120, de ahí salí como a 115 más o menos. Váyase con cuidado. Y mire, me absolvieron. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? Identifica qué fue lo que pasó. ¿Ah? Me sometí, reconocí que yo era el que estaba mal. Pero a veces la mujer que tú me diste fue la serpiente. Fue porque no me trataron bien, fue porque tal cosa. Yo le voy a decir algo: la formación que yo recibí no fue una formación con cariño. Cuando a mí me decían: llegue a la casa que quiero hablar con usted, yo iba con los pies temblando, porque yo aprendí. En el mundo yo era violento, chiquito pero peligroso. Pero cuando llego a los pies de Cristo, a mí me decían que yo parecía títere del pastor. El pastor me decía: llegue a cuidarme la casa, quédese cuidando el templo. Imagínense que renuncié a un trabajo porque me dice él: vamos para tal lugar, vamos para Gualaquistán. Había una crisis ahí rara de grisicí y no sé qué cosa. Ahí la gente practican cosas raras, ¿no? El asunto es que viene y me dice él: va una semana conmigo. Fulano, fulano y fulano van una semana conmigo. El pastor no me prometió, si lo corren del trabajo yo le voy a dar una ayuda. El pastor no me prometió tal cosa, pero sabe, yo le estoy hablando de algo que la autoridad a mí se me fue revelada. Para mí la autoridad del apóstol Carlos es respetable, pero si viene Jaco también es puesto en autoridad. Para mí es respetable. Sea un anciano, un adulto, un joven, un prejoven o un niño. Si él ha recibido una investidura de autoridad, yo me someto. Pero hay gente que tiene pastoritis aguda. Lo que diga el pastor, Señor, sí, Señor. Pero el que delegó el pastor, no lo ven como autoridad. Cuando la autoridad se te es revelada, llegas al banco, no es un policía, es una autoridad que está allí, un guarda, y te dice: por favor, quítese la gorra o póngasela para atrás. Apague el celular. No estamos chateando dentro del banco, violentando autoridad, y después queremos reprender demonios, queremos atar espíritus y queremos echar fuera. Cosas tan sencillas. Cuando la autoridad se te es revelada, tú vas a poder respetar ese rótulo que dice guarde silencio en el hospital. Cuando la autoridad se te es revelada, con cámaras, con presencia de gente o sin presencia de gente, tú la vas a respetar. Yo no sé si me estoy explicando. Cuando entiendes la autoridad. Y necesitamos llegar a ese nivel
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que están aquí, llegar a ese nivel que obediencia a la autoridad no sea por conveniencia, no sea porque te cae bien o no sea porque quieres un beneficio, que tú realmente entiendas. Donde el profeta Franklin me pasó algo, él no lo sabe, hoy se lo voy a confesar. En el tiempo de la pandemia, y sabe, me pasó algo. El profeta me invitó a predicar y yo llegué. Aquí yo había prohibido, profeta Campbell, aquí no me dejen, aquí nadie me va a venir con mascarilla, aquí nadie, porque vamos a entrar en un ambiente de adoración en cada servicio que el COVID aquí no tiene permiso de entrar y no tuvo permiso de entrar. Pero yo les dije, aquí nadie con mascarilla, aquí no van a guardar distanciamiento. Fue cuando más nos abrazamos, fue cuando más. Pero llego donde el profeta Franklin, él tenía sus razones, yo no sé si fue la esposa la de esa onda. El asunto es de que yo llego y mire, cuando la autoridad se te es revelada, estaba un varón allí en la puerta y él era una autoridad, no estaba el profeta Franklin, pero ese varón representaba al profeta Franklin, que es la autoridad. Y cuando yo voy llegando, voy con mi Biblia, yo voy siempre serio como camino, sonriente, ¿no? Alegre. Y en lo que voy a entrar, me dice la autoridad que está allí, hermano, las manos, me dice, para echarle alcohol y todo eso. Y vine yo y le digo, no, hermano, le digo, yo no uso eso. Y me fui y pasé. ¿Y sabe qué? Cuando la autoridad te es revelada, el Espíritu Santo no me dejó tranquilo y me dice, vaya, póngase a cuentas, vaya, échese alcohol, porque ahí hay una autoridad que usted le faltó el respeto. ¿Me entiende? Y yo, ¿y ahora? Y Señor, ¿y si lo hago al final? ¿Y si primero predico? ¿De qué iba a hablar yo? Todo lo que yo hablara y todo lo que yo dijera iba a ser inútil, porque yo ya había violentado la autoridad. Me tuve que tragar mi fe y mi espiritualidad y mi convicción de que yo sabía que a mí no me iba a tocar ese asunto, pero me lo tuve que tragar y me levanté y me fui donde el morenito que estaba ahí. Y además era grande, entonces. Y fui. ¿Y sabe qué? Écheme aceite. Écheme alcohol. Y el muchacho, él no entendió. Pero yo dije, si quiero que Dios me use y si quiero tener moral para enseñar lo que voy a enseñar, primero tengo que ponerme a cuentas. Que yo no creo en eso. Mire, yo le voy a decir algo. Hay iglesias donde uno llega. Un día me invitan a predicar a una iglesia de los nazarenos. Y la cosa es que viene y yo muy poco camino, saco y corbata, pero como sabía que venía el profeta Campbell, hoy me lo puse. El asunto es que viene y... no ando corbata, ¿es cierto? El asunto es que me invitan a predicar y ya vengo yo y le digo, sí, claro, con gusto, yo llego. Y me dicen, pero tiene que irse con zapatos así, con pantalón así y con camisa así, y tiene que andar y tiene que llevarla por dentro. Y me dicen cómo me voy a vestir y yo tengo la unción, tengo el respaldo de Dios. Pero el pensamiento que se me vino, ¿sabe cuál fue? Si quieren tener el privilegio de tenerme a mí, que yo predique, si vamos a Escocia, apóstol, por eso tengo como miedo, si nos hacen ponernos falda. Aleluya, imagínense. ¿Y qué si te quieren vestir como ellos quieren? Y mire, a mí me ha pasado, mi esposa, me gusta verla de pantalón, me gusta que mi esposa se arregle. Pero a veces, un día fuimos con el profeta Jaime y el profeta Jaime nos dice, mire, profeta, las mujeres ya saben que tienen que irse de falda o de vestido.
en un lugar, no lo voy a mencionar, no vaya a ser. Pero, y el profeta Jaime, ¿y sabe qué? Yo casi protesto, pero yo dije, autoridad dice falda, falda te vas a poner. Autoridad dice esto te vas a poner. Pero a veces como que no, es que esta es mi cultura de es que esto, y si te dicen que tienes que hacerlo, la autoridad tiene que ser revelada. Una vez más diga, revélame tu autoridad, Señor. Ya, profeta. Ok. Autoridad dice que ya. Habían otros asuntos, pero autoridad dice que ya. Ok. Una vez. Bien, damos gracias a Dios. Qué tremendo esto, ¿verdad? Vamos a pedir a la hermana que iba a arreglar aquí la mesa. Una hermana me dijo, voy a arreglar.